Muy buenas noches, colegas historiadores y usuarios que nos acompañan una semana más, un en vivo más de su canal favorito de HC Historia Contemporánea. Nos encontramos en el iceberg de cierre de temporada. Después de esto nos vamos a unas, no sé si merecidas, no sé si justas, pero sí esperadas vacaciones. Tenemos casi casa llena para este último programa y decidimos para este último programa compartirles un poco de esta historia contrafactual, un poco de esta historia de qué había pasado, sí, preguntándonos las guerras que se pudieron evitar, centrándonos en algunos acontecimientos que deben haber pasado así o deben haber ocurrido o de haber ocurrido diferente. En una guerra se hubiera podido haber evitado. Como saben bien en los iceberg, vamos como que de lo más ligero a lo más oscuro, lo más profundo. Vamos a intentar que estos conflictos, estas causas que sean cada vez más ridículas hasta que lleguemos a la última y podamos decir, en verdad se pelearon por eso. Es como el punto final al que esperamos llegar, ¿no? Presento a quienes nos acompañan, nuestros colegas de HC, el jefe supremo nos acompaña, Hal, Ricardo. Aquí estoy. ¿Por qué jefe supremo? Líder supremo. Líder supremo. Cuádrense, por favor, si no quieren perder sus vacaciones. Está con nosotros también Joaquín. ¿Qué tal? Saludos. Y también nos acompaña David. Hal, Ricardo. Exacto. Y ahorita YouTube, ¿qué? Desmonetizados. Muy bien. Nos iban a acompañar también el doctor Mariano y Maximiliano, pero bueno, tuvieron algunos inconvenientes, pero saben que ellos forman parte del equipo y los tendremos en algunos próximos en vivo. No sé si tenemos ahí algunos saludillos antes de comenzar con el en vivo. Janine Jaimes, una de nuestras Patreons y de nuestras seguidoras, nos saluda y ahora sí llega a tiempo, lo cual lo agradecemos. Muchas gracias, Jan, por sumarte. Sergio Lugo, también otro de nuestros Patreons, de nuestros seguidores de cada semana. Buenas noches a todos. Bienvenido, Sergio. Imperio Tigre, buenas noches. Igual otro seguidor frecuente. Buenas noches, equipo de HC. Gracias, Imperio Tigre, por sumarte a otro en vivo. Bienvenido. Ya son todos. Perfecto. Pues vamos a empezar este iceberg con lo que está hasta arriba del mismo, una de las guerras que se pudieron haber evitado. Vamos a ir en más profundidad con conflictos que cada vez son más ridículos, no sé si sea la palabra, pero quizá no el conflicto, pero sí la causa que lo originó, ¿no? Empezamos con la guerra de Vietnam. ¿Cómo es que se pudo haber evitado este conflicto? A mí me toca. Adelante, Hal. Bueno, pues primero que nada, pues buenas noches a todos. Agradezco al señor conductor, maestro de ceremonias, y saludos a todos. Bueno, pues, a ver, ¿por qué se pudo haber evitado la guerra de Vietnam? Pero tal vez no tanto. Bueno, yo estoy hablando a partir de 1945. La gente generalmente nada más se acuerda de la parte de Estados Unidos, ¿no? Malditos Estados Unidos, malvado imperialismo. Pero existía el imperialismo francés. Y el imperialismo francés, pues no veía con buenos ojos dejar a independientes a los vietnamitas porque pues de ahí sacaban recursos, etcétera, ¿no? O sea, la verdad es que no era una situación fácil porque Francia, ay, perdón, se estuvo muy fuerte la música. Porque Francia no aceptaba que ya no era una potencia mundial colonial, sino que habían pasado pues a segundo plano. Y Ho Chi Minh, que era el líder del, pues ahora sí que independentista de Vietnam, trataba de ser sensato y decir, bueno, pues vamos a ser los independientes. No era socialista así tan radical en un primer momento. Y de hecho, había tenido cierto contacto con Estados Unidos para, pues, como que negociar, ¿no? Pero Francia se negó a ceder y pues se desató una guerra que resultó costosísima para Francia. En el futuro vamos a hacer una reinterpretación de nuestro video de la batalla de Dien Bien Phu ya con más investigación al respecto. Pero esta guerra en sí fue costosísima para Francia porque no le reportaban ninguna ganancia, no controlaban todo el territorio. Ho Chi Minh y los vietnamitas simple y sencillamente estaban determinados a la independencia y en algún punto sí, efectivamente fue parte del choque de la Guerra Fría porque también tuvo injerencia ahí, evidentemente la Unión Soviética, etcétera. Y si se pudo haber evitado, sí, pero esto ya no partía, digamos, de una cuestión tan simple. Por un lado, pues como les digo, estaba Francia, que no quería ceder, Ho Chi Minh, que tampoco tenía por qué ceder, y al final, de todas estas, tal vez fue la menos evitable, porque no se podían entender ambas partes, o todas las partes involucradas. Al final, ¿qué provocó esto? Una guerra que duró prácticamente, ¿qué? 3 décadas, hasta el 75, ¿no? Creo que fue cuando cayó
Saigón definitivamente en manos de los norvietnamitas. Bueno, si juntamos la guerra propiamente contra Francia con la de Estados Unidos, sí sería más o menos 3 décadas. Sí, sí, porque creo que sí es necesario juntarlas, porque ambas se desarrollan en este contexto de, pues sí, de combatir el imperialismo y también de la Guerra Fría, o sea, van juntos con pegado en este caso. Y también hay que recordar que no fue Que tan también, sencillo para... perdón. No, David, dale. que también si nos ponemos también puristas y por aportar más datos, pues también desde la ocupación japonesa, Claro, justamente si va contra esta parte de lucha contra un imperio, pues desde el 42 más o menos, sí. Sí, que por cierto, comenzó esa parte de la expansión japonesa, y hay propiamente en 34 que comienza la lucha que hace en parte famoso a Ho Chi Minh dentro de las fronteras vietnamitas. exacto. Además que realmente, pues, perdón, que Vietnam simplemente no se rindió. No era tan sencillo para ellos rendirse porque no tenían nada que perder. O sea, ellos querían su independencia. Y esa también es una cuestión que no se tomó en cuenta, ¿no? Obviamente es muy compleja la guerra de Vietnam. Aquí estamos haciendo una cuestión de difusión. Aquí entrando en el que hubiera pasado, sí, tal vez hubiera sido una Vietnam más aliada de Estados Unidos si se le hubiera otorgado la independencia de manera inmediata, pero ya eso no pasó, aunque hoy en día Vietnam y Estados Unidos se llevan muy bien. Por cierto, se me antojó mucho el agua de David, no sé si es de guayaba o de qué es. De piña. Ah, no, pues se ve buena. Yo agüita natural porque pues ya saben, obesidad. Pero el asunto es que al final las cosas se fueron acomodando para Vietnam. Nunca se rindieron. Fue una guerra costosísima, pero al final, pues la libertad tiene un precio. Digo, ahí sí ya. No sé, ¿no? Es algo que quedaría bueno para reflexionarlo porque ellos al final son independientes. Y como les digo, se llevan bien con Estados Unidos hoy en día porque si algo odian los vietnamitas es a China. Y pues, Sí, la última guerra que enfrentó precisamente China. Ho Chi Minh fue contra China, ¿no? No, ya estaba muerto, ¿no? ¿Estaba muerto? A ver, Ho No, Chi. el Ho Chi Minh muere en el 69. Sí, O sea, muere sí, antes de que se retiren de los sí, norteamericanos. sí, Sí. Ah, bueno. sí. Bueno, para Ah, todos. sí, sí, pero bueno, lo que sí es cierto, ahorita que dices Joaquín de la última guerra, es la última guerra que ha enfrentado el ejército chino Ah, mira. y la perdió. Sí. Wow. Sí, porque no pudo capturar Vietnam. Sí, No, yo creo que esta guerra, la guerra de Vietnam, si nos vamos desde el caso de Francia, la única forma en la que yo creo que se pudo haber evitado es de que Francia hubiera cedido. Pero si algo sabemos un poquito de historia es que si hay alguna potencia colonial que es el término en francés canigé, es Francia, ¿no? Quizás con la excepción de la Bélgica de Leopoldo, ¿no? Pero creo que después de esa excepción sería, porque bueno, Leopoldo es Leopoldo, sería Francia, sí, yo creo que sería el más tremendo en su política colonial hasta ahorita. Sí, porque el Bélgica sí, además es como unipersonal, ¿no? O sea, fue Ajá, Leopoldo haciendo sus cosas. sí. sí, Leopoldo dando la mano a todos los congoleños. Qué muerto en negro, chicos, de verdad. Sí. Literal. No lo censuren, por favor. Ya Pero bueno, perdimos todos los A suscriptores Jordan. allí en Congo, ¿eh? bueno, ya dije. Bueno, Ah, pero bueno, esa es mi parte. Ya, no sé si quieran comentar algo más. No, pues, sigamos, digo yo. A ver, señor moderador, por favor. adelante. No sé si quieren, si no, si hay bastantes comentarios, si no pasamos de una vez al siguiente tema y los vemos en la siguiente. A ver, de una vez. Saúl Alejandro nos comenta, ¿se pudo evitar la Segunda Guerra Mundial? Spoiler, vamos a ir para allá, es una de las guerras que vamos a comentar, y de hecho algunas partes específicas de la guerra, entonces lo dejamos ahí en el limbo. Bienvenido, Saúl. Isabel Salgado, igual que siempre nos acompaña, ahora sí llegó bastante a tiempo, por ser bienvenida, qué bueno que estás en un video más con nosotros.
justamente lo que decimos. Bueno, creo que eso explica a veces por qué no está a tiempo. Agradecemos mucho que a las 4 de la mañana estés con nosotros y no haciendo otra cosa. Muchas gracias. Pues ¿está en España o dónde está? Creo que dijo en Francia. Ah, en Francia. Ok, Bueno, ok. vecinos. Ujú. Tad Carlos, buenas noches, Dart, para todo el equipo de HC. Hablarán de cosas como la guerra del fútbol y demás. No sé exactamente a qué se refiere con esto de la Sí, guerra. no, sí, creo que no la incluimos en la lista. No, pero un día podemos Ajá. hacer un iceberg de guerras de nombres ridículos, ¿no? Ándale. Pero Podría que quedar ahí. también incluye ahí como que pues, razones ridículas, ¿no? Para ir a la guerra. Ajá, Ajá, como sí. la guerra contra los emu, eh, Ajá. que perdieron los australianos. Podríamos plantearlo para el siguiente iceberg. Top, O las top de guerras Falklands. Hablamos ya de las Malvinas, ¿no? Ya, ya. Sí. Hasta el día de hoy Sí. nos Ah, sí lo dijo. No, este video apunta directo hacia. Vamos bien. Apenas llevamos 10 minutos y ya. Y ya rompimos todo lo que se puede romper. Sergio Lugo, ¿qué tipo de sistema político económico tiene actualmente en Vietnam? Eh, Bueno, a ver, Joaquín Sí, sabe más. complicado. es un poquito complicado porque es medio capitalista, pero también tiene algo de... Es como China. Creo que sería la forma más fácil de decirlo, ¿no? Como sistema político sigue siendo una dictadura, así, tal cual. Ahí sí no hay discusión. Pero sí es cierto que se han abierto un poquito más en términos económicos hacia el mundo, ¿no? En particular Estados Unidos, porque Estados Unidos ahorita es uno de los mayores, si no el mejor aliado de Vietnam en la región, precisamente por su conflicto con China. Entonces yo creo que sí la mejor forma de caracterizar a Vietnam es como un tipo China. Ujú. Pero tal vez menos fregado en la cuestión de la sociedad, ¿no? Probablemente sí, tendré que revisar un poquito más cómo es el caso de Vietnam, que creo que sí, creo que, para ahorita, para autocracias en el mundo, pues, solamente arriba de China está Corea del Norte. Bueno, Y, sí, Vietnam, en comparación con China, creo que sí ya le ha bajado un poquito, aunque sí sigue siendo, tal vez, es un gobierno autoritario, ¿no? Solamente hay un partido permitido, el Partido Comunista de Vietnam, y, no hay oposición política, pero sí se ha permitido una mayor pues, libertad económica, sobre todo. claro. De hecho, sí es bastante complicado. Queremos hablar de tantos temas chicos de HC, pero pues la verdad es que tenemos que irlos dosificando. Sí. Exacto. A ver, hay más comentarios que nos pidió el señor conductor. Muchas gracias, señor jefe supremo. Capitán Michi Castel nos manda una ñ que supongo que es un sticker, pero no se alcanza, no se ve aquí en el en vivo. Un gusto aprender más con ustedes, muchas gracias, qué bueno que te sumas. Ojalá que sí estemos brindando aprendizaje y no solo desmonetizaciones al azar. Isabel Salgado comenta que está en apoyo con los froggies. No sé si tenemos algún otro. Bien. Ahorita no. Perfecto. Pues ya que mencionaba, ahorita que me preguntaron lo de Vietnam y que Joaquín mencionó el caso de Corea, pues vámonos precisamente a la guerra de Corea para que David nos comparta cómo es que este conflicto se pudo haber evitado. Adelante, David. Pues igual me encuentro con ese mismo problema que con Vietnam, del pensar cómo se puede haber evitado, porque la guerra de Corea viene de un contexto bastante complejo, tanto en ideología como en territorio y como por demostración de fuerza, porque la guerra de Corea como tal yo creo que es el hijo directo de la Segunda Guerra Mundial, de ese conflicto que surge después de los vencedores, el primer conflicto grande, por decirse, ya dentro del contexto de Guerra Fría, y se da justamente debido a la división de la península de Corea al final de la Segunda Guerra Mundial, que se divide en ese imaginario paralelo 38, que justamente aquí vemos el cartel de algunas de las tropas cruzando esa frontera, que divide pues a Corea del Norte con la capital de Pyongyang, creo que es Kim Il-sung, porque la dinastía Kim, todavía no me la aprendo muy bien, pero creo que es Kim Il-sung, el primero, el que justamente inicia la primera dinastía comunista de la historia. En el sur está pues la capital en Seúl. Esta tiene apoyo directamente de los estadounidenses. En un inicio, pues esta división responde más a
a facilitar la rendición de los soldados japoneses que permanecen en esta península, porque también recordemos que la mayoría del ejército japonés en ese momento no fue derrotado en el campo de batalla, sino que se tienen que rendir por orden directa del emperador. Y en el norte, con los comunistas, hay una tensión inherente, ¿no? Del sistema capitalista, la paranoia de Stalin, en Europa también con la división de Alemania, y pues en todas partes hay muchísima tensión, que estalla el 26 de junio de 1950, cuando directamente los norcoreanos deciden reunificar su país a través de la fuerza. No quieren tener un país en su propio territorio, por decirse, en su propia península, que ellos consideran históricamente, bueno, que es históricamente suya, y pues deciden echar al gobierno pro-yanqui, pro-ONU de su territorio. Arrasan en un primer momento, prácticamente toman desprevenidos a Estados Unidos, a sus aliados, a Corea del Sur, y los arrinconan durante unos meses, durante agosto a septiembre más o menos, a esta coalición. Y es donde entra uno de estas grandes leyendas ya de la Segunda Guerra Mundial, que algunas otras también van a converger aquí, que la primera es MacArthur. Douglas MacArthur, prácticamente el emperador o el virrey japonés hasta ese momento, es enviado como bomberazo para rescatar a esta coalición. Tiene su idea genial de mientras... no tengo aquí el mapita, no se los puse, pero en lo que ese reducto de las fuerzas estadounidenses y surcoreanas resisten, él desembarca más hacia el norte, prácticamente en las playas de Seúl, bueno, cercanas a Seúl, y hace que los norcoreanos se retiren. Primera medio año de guerra, pues va con bastantes cambios. Avanzan, retroceden en algunas ocasiones, llegan hasta la frontera con China, los envían hasta allá a los norcoreanos, y es cuando Douglas MacArthur quiere recurrir nuevamente a un conflicto nuclear. Directamente sabe que tienen el armamento suficiente, pide al presidente Truman que le envíe bombas nucleares disuasorias, según él, y Truman le dice, no, espérate, no podemos iniciar una tercera guerra mundial solo por un conflicto en teoría menor. Stalin también, pues, ya en el 49 los soviéticos ya tenían el desarrollo de armas nucleares y pues se arriesgaban a un conflicto mucho mayor también en Europa, que un gran temor que había en ese momento era que, al igual que los norcoreanos al Corea del Sur, los alemanes de la Alemania del Este invadieran el oeste. Hay ese gran conflicto estratégico, ideológico, creo que es de lo más inevitable debido a la terquedad, ¿no? de la política. Que la política es eso. Es demostrar quién es más terco y quién puede obtener mejores réditos. Al final, pues en febrero ya del 51, ya que se calmaron un poco las acciones, que los estadounidenses tienen que volver al paralelo 38 después de una contraofensiva liderada sobre todo por chinos, pues tienen que poner un alto, un armisticio, ¿no? Y negociar durante un par de años hasta que se firma este cese al fuego inmediato, pero sin firmar el Tratado de Paz, ¿no? Hasta actualmente, pues más de 70 años después, la guerra continúa. Y creo que pues esa es la parte más, la que engloba este conflicto, que para mí es de lo más inevitable, y si se pudo haber evitado, híjole, no veo mucho resquicio. Tal vez, no sé, que haya muerto alguno de los líderes, o que MacArthur no haya siquiera pensado en la posibilidad nuclear. No sé, tal vez se hubiera llegado a un alto al fuego mucho más definitorio que lo que actualmente se tiene. Bueno, quisiera comentar algo, David, no sé si me puedas permitir. Sí. Bueno, también hay que entender que efectivamente tampoco es porque Corea del Sur era el ejemplo, ¿no? En ese momento era un país muy pobre también y estaban a merced de los coreanos del norte.
O sea, Ujú. eran... Ahí es las pocas veces que la ONU fue efectiva. Pues más o menos, porque incluso, Ah, yo- sí, claro. ajá, es que Eh, sí, es que creo que no lo mencionamos, pero la invasión a Corea, de Corea del Sur a Corea del Norte, o sea, más bien la expedición de MacArthur estuvo sancionada y aprobada por la ONU. Por la ONU. Ujú. Ahí en parte por la de hecho, sí, abstención de la Unión tropas, Soviética. sí, tropas pues, australianas, indias, algún representativo, creo que hasta de Brasil, No, de se Colombia. sumó a, no, de Colombia, un Ujú. representativo de Colombia justamente se sumó a a esta gran coalición de la ONU, que fue la primera vez que pudieron militarmente intervenir en un conflicto. Pero sí, sí, Ajá, sí, la ONU también tuvo fue la bandera de la ONU a grandes rasgos, tal vez para la prensa. que si no me recuerdo, ahí pesó un error de cálculo de la Unión Soviética, que o sea, era de las primeras ocasiones en las que se reunía el Consejo de Seguridad, y en lugar de ejercer su derecho de veto, se retiró, se dijo como que en protesta de esta sesión decidió mejor retirarse, y Estados Unidos aprovechó que no estaba la Unión Soviética para pues, emitir que pasar esa aprobación sobre la guerra en contra de Corea del Norte. Fíjate, ahí sí podría haber Y sido lo que justamente se pudo evitar. les tengo así un datazo, A ver. de que la Unión Soviética justamente pues movilizó a todas sus células, por decirse, en el mundo, e hicieron una campaña por la paz. O sea, sí, daban sus billetazos, tal vez y armamento a Corea del Norte, y con la aprobación implícita de Stalin, pero también por su parte hicieron esta campaña de por la paz, ¿no? Con protestas por el mundo en las grandes capitales, de que los estadounidenses quitaran sus manos de Corea. Eso es muy típico de ellos, ¿no? Sí. O sea, me suena algo. Me suena algo. No sé a qué. Me suena algo a mí muy actual. Sí, pero no sé a qué. Pero bueno, debemos estar imaginando cosas. Son tradiciones milenarias. No, es que fuera de coto, ya hablando en serio, ahorita que dijo esto David, es muy importante, porque siempre, siempre, siempre la propaganda es que abogamos por la paz, con tanques acá por delante, ¿no? Pero abogamos por la paz. O sea, Ahí de paz a paz. ajá, o sea, sí, sí entiendo el punto y hablando sin sarcasmo, o sea, pero ya, verdad, digo, en algún punto se volvió cínico. Lo chistoso acá es que ahí sí pudo hacer algo la ONU, pero te demuestra que desde su origen estaba fallando. Porque ¿por qué un Consejo de Seguridad iba a ser el que decidiera todo? Y con esa capacidad de veto tan fuerte, ¿no? Ujú. Sí. Sí, Y al porque día de... hubiera estado la Unión Soviética, hubiera dicho, no, aquí no hay guerra, ¿no? Que bueno, que a Ajá, lo mejor de todos modos Estados Unidos no lo hubiera importado, ¿no? Pues lo vimos en Irak en 2003, ¿no? Que bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que sin aprobación de la ONU se fue ahí al país de Bagdad pues y similares, ¿no? sí. Ay, bueno, así pasa. Pero bueno, ¿algo más que quieras decir, David? Perdón, es que si no te interrumpo para comentar algo más. No, 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 sí, sería como todo de mi parte, esa parte de la Pues, guerra de Corea. por cierto, esto que dijiste también es muy importante recordarle siempre que no ha acabado la guerra. Sí. O Y ya sea, acabará. híjole. Yo ahorita hace rato estaba viendo un video perdón, estaba yo curioseando en lo que estaba trabajando, lo escuchaba y decían que se teme el colapso de Corea del Norte, pero les da pánico a todos porque como tiene armamento nuclear, no se sabe dónde acabaría. Mm. En China. Eso sería lo más tranquilizador, pero ¿y si no? Hay una película, es completa ficción, que está en Netflix, de un terremoto que asola a Corea, o sea, la península de Corea, y que termina pues, destruyendo a Corea del Norte y bueno, tiene un poco Corea del Sur. Y un poco la dinámica de la película, que todo el mundo está peleando por las bombas atómicas que hay
en Corea del Norte, pues precisamente para ver, están ahí los chinos, los coreanos del sur y Estados Unidos ahí buscando a ver, asegurar las bombas atómicas que quedan porque colapsó el régimen, ¿no? Entonces sí, es algo como que para futurología no nos falta, ¿no? Sí, claro. Ok, pues ahora sí que no más ruego a todos los que se puedan que no pase un día que encontremos una bomba acá y con un No, o sea, relojito. yo creo que habría que ver si colapsa Corea del Norte en un futuro cercano. Si llega a colapsar, lo más probable es de que China intervenga rápidamente y venga a sacar todos los recursos necesarios. O Yo Estados sospecho. Unidos. O Estados Unidos, pero China está más cerca. Exacto. Ujú. Pero pues igual hice el otro MacArthur, como dijo David. Ah, bueno, sí. Bueno, pues que también MacArthur era MacArthur, o sea, esos generales se dan cada cuánto tiempo, ¿no? Pues hubo bastantes en Estados Unidos, ¿no? En Ah, ese bueno, tiempo. sí, bueno, pero MacArthur es la versión moderna de que, ¿cómo se llama el que murió contra los Sioux? Custer. Cluster, ajá. A ver, un poquito más listo que Custer, pero igual está medio loquito el MacArthur. Bueno, sí. Bueno, pero pues estaban él, Patton, Nimitz. Nimitz creo que no estaba tan loco como MacArthur. Creo que era medio razonable, ¿no? Dadas las circunstancias de la guerra. Dadas las Caray. circunstancias, ¿no? Ese suspiro estuvo muy, muy revelador. ¿Qué pasó, David? Perdón. ¿Ibas a decirnos algo? No, es que creo que mi audio aparte va súper atrasado, pero era suspiro por decir que Nimitz no estaba tan loco. No, yo le decía en comparación con MacArthur. Niveles bueno. de locura, ¿no? Bueno, ahí sí cuenta. Ujú. Sí. Bueno, por cierto, idea para un iceberg. Generales más locos. Me gusta esa idea. Anotado. Sí, Sí, me Queda gusta. bien. Igual hasta en 2 episodios tendríamos que armarlo. sí, Sí. hombre, porque... Sí, no, porque Patton tendría que ser, si no el 1, el 2. Sí. Bueno, perdón, ya nos... Vamos a ver algunos comentarios para retomar el tema. No nos desviamos. Imperio Tiger. Vietnam hace guerra de guerrillas en territorio controlado por el mejor ejército del mundo. Ujú. ¿Y le funcionó? Literal. Y funcionó. Algún día, dice Isabel Salgado, podemos hablar de escargots y grenuils, o sea, caracoles y ranas. El líder supremo, o sea, el homólogo de nuestro buen amigo King. Oh, Sergio, luego lo que comentaba David es correcto, la guerra de Corea aún oficialmente no termina, o sea, hoy en día hay declaraciones de guerra vigentes de ambos países, y menciona que es una guerra de transición para muchas armas y tácticas de guerra, ¿no? sí. Imperio Tigre, traigan el meme que hice de Douglas, había que compartirlo ahí en imagen para que lo podamos, Hay que luego que si no lo quieres enviar, pásalo, por favor. para subirlo a nuestras redes. Comenta Isabel Salgado que MacArthur quería regalar bombas atómicas a Corea y por eso le terminan corriendo, ¿no? Que eso sí es lo que tenemos que agradecer que no haya pasado, ¿no? Porque esa era su idea. Soldados surcoreanos yanqui, nos comenta Facundo Borello, y de la ONU ya va a acabar la guerra, y sus amigos chinos y norcoreanos, no, mi hermano, todavía no. Hay una película, nos comenta Facundo Borello, en la que decían que MacArthur ideó lo que pasó en Incheon para ser presidente. No sé si la conozcan algunos de ustedes. No sé, pero sí tenía ambiciones presidenciales. Y le ganó Eisenhower. Bueno, es que de Douglas, quiero bombardear a Eisenhower, no, pues... No, o sea, hay una diferencia. Otra recomendación fílmica de Imperio Tiger, la película se llama 71 en Fuego, dice que se encuentra en YouTube sobre la guerra de Corea, para que la podamos ver después. Nos comparte una anécdota de Imperio Tiger en un juego de guerra de países, él formaba su propia ONU y el usuario que controlaba Alemania decía que nosotros queríamos el control total mientras atacaba Polonia. Es este discurso que decíamos, ¿no? No, hay que hacer paz mientras ataco Polonia. Ese usuario entendía muy bien a quien controlaba.
La Unión Soviética se abrió, que lo mencionaba Joaquín, porque China y el Partido Comunista de Corea hacían sus juegos sin plegarse 100% a sus órdenes. Así que de alguna manera estaba jugando en dos puntas, buscando que necesitaran algo de ellos, ¿no? La Unión Soviética. Es lo que comentaba Joaquín en esta parte en la que, en lugar de vetar, se decidió retirar, ¿no? Katy la Grande, no vamos a poder decir eso ni en inglés ni en español, pero agradecemos el comentario. Isabel Salgado, Coste tiene el récord de peor nota en West Point. Mira el dato para cuando hagamos el iceberg. Así de, Y lo comprobó en el pequeño cuernito. sí. Y Isel Hanay Martínez Tosca, que se une de nuevo al en vivo, nos comenta, no sé si haya tocado el tema de Pol Pot. También ese da para un en vivo futuro. Y no lo voy a decir, no vaya a ser que no se pueda desmonetizar su, su diversión con Camboya. Ajá. No, ya este video ya tiene varias, no le vamos a poner otra. Y luego hay que recordar que dice aquí algo. Ah, sí, nos van a preguntar por ese suspiro que causó revuelo. Que fue así de, Isabel Salgado, conclusión. Punto. Pues sí, Coste creo no que estaba sí, loco, creo que tiene razón. se cerró el tema. Muy bien, chicos. Pues vamos a seguir adelante. Ahora sí vamos con, pues, no pequeñas guerras. Vamos a hablar un poco de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Yo les comparto cómo se pudo haber evitado tal vez en la Primera Guerra Mundial. Y concretamente nos tenemos que situar en el 28 de junio de 1914, que es con el incidente de Sarajevo, ¿no? El asesinato del archiduque Francisco Fernando, que en todos los exámenes de historia, la pregunta, ¿qué ocasionó la Primera Guerra Mundial? El incidente de Sarajevo, ¿no? Sabemos que este es el detonante porque Austria-Hungría había ocupado Bosnia-Herzegovina, a los serbios no les pareció, y después mandan a Francisco Fernando, que era el heredero del Imperio Austrohúngaro, para pasearse por Sarajevo y demostrarle a Bosnia-Herzegovina ya nos pertenece, y aparentemente eso no les pareció a los serbios, se da el asesinato, los austrohúngaros culpan a los serbios, les hacen un ultimátum, se van a la guerra y esto desata la Primera Guerra Mundial, ¿no? Rusia entra en apoyo de Serbia a la guerra, después Alemania entra en apoyo de Austria-Hungría y ataca a Bélgica, y en apoyo de Bélgica entra Reino Unido y se desata la guerra por un asesinato que aparentemente, y por eso lo ponemos aquí, que aparentemente se pudo haber evitado, ¿no? Yo ya en esta parte contrafactual, yo creo que la guerra como tal no se pudo haber evitado, el momento de tensión era tal que solamente necesitaban un pretexto, y ese fue un pretexto como pudo haber habido cualquier otro. Pero este pretexto sí tiene muchas cualidades que cuando uno lo revisa dice se pudo haber evitado, ¿no? Por principio de cuentas, por inicio no había una razón real, concreta, práctica, más allá de mostrar poderío del Imperio Austrohúngaro, para que Francisco Fernando hiciera este desfile o visita a Sarajevo, ¿no? No había una razón real. Aunque era parte de sus funciones como príncipe heredero al trono, no había como por qué hacer eso, ¿no? Lo hace finalmente, iniciando el desfile, le lanzan una bomba, se le lanzan un dispositivo explosivo, se salva, su escolta consigue como desviar el dispositivo, pero el dispositivo explota al coche de atrás de la comitiva y se salva, ¿no? Entonces, ahí dices, bueno, ya se salvó el archiduque, vamos a cancelar el desfile, vámonos de regreso, aquí no pasó nada, ¿no? El archiduque decide continuar con el desfile, ¿no? O sea, como necedad del archiduque Francisco Fernando, decide continuar el desfile y decide desviar el desfile, ¿no? O sea, hacia el hospital en donde estaban los heridos del primer bombazo, ¿no? Entonces, un desfile que de por sí ya estaba condenado a salir mal, lo condenas más mal con una completa desorganización. Se mueve el desfile, y aquí es donde se vuelve completamente ridículo esta parte del incidente. Se desvía la comitiva, el chofer no sabe por dónde irse porque no era la ruta que tenían que tomar para el desfile, para llegar al hospital, se equivoca de calle, y en la calle en la que se equivoca estaba Gabrielo Princip, que es el que termina matando a Francisco Fernando, desayunando. No era el plan de Gabrielo Princip estar ahí para asesinar al archiduque Francisco Fernando. Había fallado el atentado original, y entonces el plan era huir, y algunos era suicidarse y otros era huir. Gabrielo Princip dice, bueno, yo me siento a desayunar aquí mientras pasa el desfile, mientras termina el desfile. De hecho,
hay como versiones, incluso que Gabriel al principio ya se iba a suicidar ahí, porque sí se iba a vincular de alguna manera con las investigaciones, sí iba a aparecer él como vinculado, ya se iba sí, ya me di cuenta que acabo de decir la palabra mágica. Bueno, ya se iba a renunciar a la suscripción a la vida en este lugar donde estaba desayunando, cuando en esa calle pasa el coche donde iba Francisco Fernando. Lo ve pasar y se queda como de es mi momento, pero como que no reacciona y el coche avanza y se va. 10 metros después el coche se da el chofer que no va por el camino correcto y se intenta echar de reversa y la caja de cambios del coche no funciona y el coche se queda trabado ahí a 10-15 metros de Gabriel Princip. Y entonces Gabriel Princip dice, bueno, es mi momento, y se levanta y va y asesina al archiduque, ¿no? Entonces son como este montón de cositas que van ocurriendo, que ocurrió una y ocurrió otra y ocurrió otra. Son muchas cosas que pudieron haber dicho, ok, se pudo haber evitado este asesinato y no se evitó. Y al no evitarse, lo que ocasiona este asesinato es literalmente la Guerra Mundial, ¿no? Que yo insisto, yo creo que no se hubiera podido haber evitado porque los países en la Primera Guerra Mundial solamente estaban esperando un pretexto para partirse unos contra otros, y este es el pretexto idóneo. Pero este pretexto en específico se pudo haber evitado en 1, 2, 3, 4 hasta 5 ocasiones con todo esto que les acabo de platicar, ¿no? No sé, hasta aquí si quisieran comentar algo respecto a esta guerra que se pudo haber evitado si algo de esto hubiera salido diferente, ¿no? Vas, Joaquín, y yo luego yo, si quieres. Sí, yo en parte coincido de que pues, prácticamente el asesinato del archiduque, y eso lo revisamos un poquito cuando vimos el live al respecto, de que en realidad pues ya las circunstancias que llevaban para la guerra llevaban más o menos unos 10, 15 años más o menos cocinándose para que finalmente terminara estallando, y fue el pretexto que encontraron para buscar la guerra, ¿no? Quizás a lo mejor podemos hablar un poquito otra vez sobre esas condiciones previas que se dieron, o sea, esos pretextos que estuvieron cocinándose, esas razones internas, el imperialismo, la política de bloques, el Balcanes, etcétera, ¿no? Para evitar de que se pudo haber evitado la guerra, ¿no? Quizás, y eso a lo mejor no habría evitado la guerra, pero sí habría convertido la Primera Guerra Mundial en una guerra distinta, fue el hecho de que Alemania invadió Bélgica, ¿no? Porque eso fue lo que finalmente trajo a Inglaterra a la guerra, y a lo mejor hubiera podido convertir a Alemania en la Primera Guerra Mundial de lo que fue finalmente el Frente Oriental, con más o menos los resultados que pudimos ver en esa guerra. Si Alemania se hubiera limitado a como que a vigilar la frontera entre Alemania y Francia, no creo que a los franceses les hubiera sido fácil pasar por esa frontera. Probablemente Francia no hubiera entrado finalmente al conflicto, y le hubiera sido más sencillo, poco entre comillas. Obviamente si lo hacemos un poco ya visto lo que fue la guerra del Frente Oriental, pues vencer a Rusia y terminar a lo mejor relativamente rápido la guerra, ¿no? Pero a lo mejor, como digo, no es exactamente que haya evitado la Primera Guerra Mundial, pero sí le hubiera dado un carácter muchísimo más distinto de que hubiera sido, ¿no? O a lo mejor otra cuestión que pudo haber evitado que la Primera Guerra Mundial se convirtiera en el conflicto tan grande que fue 4 años después, es de que hubiera terminado ese mismo año, ¿no? Que a lo mejor los alemanes hubieran capturado París tras la batalla de Marne, que hubieran ganado la batalla de Marne, o a lo mejor que los rusos hubieran capturado Berlín, si hubieran vencido a los alemanes en Tannenberg, a lo mejor se hubiera terminado con la Primera Guerra Mundial ese mismo año. Cuestiones que obviamente, otra vez, no es que hayan evitado la guerra en sí, pero que sí hubieran dado un carácter muchísimo más distinto del que finalmente se terminó dando. Cierto. Adelante, Gal. Bueno, también hay que comentar que por estas alianzas que estábamos diciendo, que lo comentamos la vez pasada, con que uno hubiera dicho que no. Tal vez, digo, estoy obviamente especulando desde la lejanía y la comodidad, ¿no? De estar 100 años después en mi casa. Si tan solo hubieran dicho, a ver, que Austria-Hungría y Serbia se maten a golpes, así, ya. O sea, tal vez no hubiera pasado más. Pero Rusia quería meter su cuchara en los Balcanes. Austria-Hungría parecía que no podía dejar, pues, por la paz ciertas cosas, porque pues lo que le proponían a Serbia era realmente, pues si no incumplible, sí era muy obsceno para la soberanía. Ese punto de exigencias no era un punto de exigencias, era una declaración de guerra.
Sí, o Sí, sea, era un claro. ultimátum de cosas que, no, Ujú. que sabía que no iban a cumplir, Ujú. que iban a terminar en la guerra sí o sí. Sí, y Alemania, ¿no? Dándole el cheque en blanco a Austria-Hungría también, ¿no? Así de, no, pues tú no te preocupes, tú éntrale. Tú vete como persona con corporealidad distinta en un tobogán. Sí, porque capaz de que Ya, ¿qué más puede salir mal? sí, no. O sea, entonces, insisto, o sea, es esta parte de que con uno, y aquí digo, Francia le traía ganas a Alemania, obviamente, porque pues nunca habían dejado pasar realmente lo que pasó en el 70-71. Digo, ay, solo le quitaron territorio y proclamaron un imperio en su territorio, o sea, pues, Ujú. cosa de todos los días, ¿no? Pero la verdad es que sí es uno de los conflictos que rayó en lo ridículo, porque, como dijo Sau, si no hubieran dado una vuelta equivocada, Ujú. Panchito Fernando pues hubiera sobrevivido, ¿o no? Pero quería llevar a su esposa de paseo. No, Exacto. sí, y lo chistoso es que también lo primero que le preocupó a Francisco, o sea, más allá de su integridad de él, era su esposa. Ujú. O sea, era realmente unas personas que dentro de lo que cabe, obviamente con sus asegúnes y sus matices, eran personas decentes. O sea, no eran déspotas tiranos acá, tipo Nicolás II, ¿no? O sea, o incluso Guillermo II, que era Ujú. bastante despótico. Era Leopoldo. Pero, perdón, Oye, perdón, Dani. era No era Leopoldo. Leopoldo. Ajá, o sea, bueno, Ah, o sí, Guillermo, sí, sí, sí. sí, exacto, sí, exacto. O sea, no, era algo distinto, pero bueno, pasó y de ahí se enmarañaron todos. Pero al final, o sea, ni siquiera, y eso es hoy en día después de que ocurrieron los juicios, porque a los que capturaron los enjuiciaron, aún después un año después del juicio y aún en la actualidad, ni siquiera, o sea, sabemos si realmente Serbia estaba detrás o sea, lo más seguro es que no, que Serbia estuviera detrás de estos intentos de asesinato, ¿no? Pero luego Austria ya los culpó, luego, como decíamos, le mandó un ultimátum que era una declaración de guerra porque era cosas que Serbia no iba a cumplir. Y cuando se empiezan a subirle tono de declaraciones de guerra, y yo estoy de acuerdo con lo que decía Joaquín, de la nada Alemania dice, bueno, ya que estamos como en preguerra, pues voy contra Bélgica. Entonces, es lo que decía Hal también, o sea, ya era como que estaba nada más esperando el pretexto para todo el mundo irse contra todo el mundo, ¿no? Sí, ya estaba bien planeado. Ujú. Excelente. No sé si algo más que comentar sobre esta parte, sino para que veamos algunos comentarios y avancemos a la siguiente gran guerra. No, pues vamos a comentarios, ¿no? Sí hay, ¿no? Katy Legando nos comenta la gran guerra se hubiera pospuesto, pero no evitado, ¿no? Que es lo que estamos más o menos todos Ujú. de acuerdo. O se habría tenido un tono diferente, como mencionaba Joaquín, Sí. se hubiera dado de Ujú. manera diferente, ¿no? Imperio Tiger, no sé si perdón, no sé cómo se puede evitar la Primera Guerra Mundial, que hubiera caído un meteorito y así nadie hubiera podido hacer la guerra. Una solución un poco radical, pero de que funcionaba. Ujú. Sergio Lugo, eso es muy cierto. Hoy en día Europa sigue pagando las consecuencias de ambas guerras, ¿no? Sí. Es un tema que no está del todo superado. Aquí nos tiene una pregunta de nuestros colegas aficionados a los tanques y a las armas de guerra. Mientras nos escucha, nos comenta que está armando un tanque que se produjo en Alemania desde el inicio al final de la guerra. Cuenta con un cañón de 75 milímetros. Si adivinan cuál es, nuestra buena amiga Imperio Tiger lo va a subir ahora mismo. Ay. Se produjo en Alemania desde el inicio hasta el final de la guerra. ¿Es el Panzer 4? Panzer 4. A ver si A ahorita ver nos si pregunta Imperio ahorita nos Tiger si le dice. atinamos. Es el mismo que dice Isabel, Panzer 4. Y o un Ausf J. Luego retomo tanques alemanes, pero es que también Se le me quiero hace dar más que es pie. un cazacarros. Un Sí. cazacarros, ok. Ah, el pequeño travieso, ¿no? El El, 3. la cosita esa. Ujú. Ajá, sí, sí, sí sé cuál te A refieres. ver, Imperio. Sí, es ese, cazacarros. Bueno, no tenemos el nombre, pero creo que con eso lo podemos identificar, ¿no? Ajá. Franz Ferdinand no era emperador, era el heredero. Sí, de hecho,
Y de hecho era heredero ya por mucha suerte, porque los dos herederos antes que él, que eran como por la línea, No sé ya si habían... califica como suerte, pero Sí, bueno, hay suerte y hay mala suerte, así que sí. no podemos dejar en el aire. No, creo que no es un Panzer 4. Sí, no Ah, es un Panzer 4. ahorita lo encuentro, creo que ya lo encontré el tanquecito. El Jagdpanzer. Panzer, Ya, a ver, a ver, Ajá, Imperio pero Tiger, a ver si es ese. ese no es Ya, tanque. Ese como dijo David, perdón David por interrumpirte, pero es un cazacarros. Yo tuve que aprender mucho ujú. haciendo videos acá para HC. Pero, o sea, un tanque tiene una función, un cazacarros está diseñado exclusivamente para destruir blindados. ¿Ok? sí, No sí. es buen tanque para destruir infantería. De hecho, pues vamos a Va. esperar a ver si de suerte es ese, y entonces lo va a tener que subir nuestro buen amigo Imperio Tiger. Señor moderador, ya son todos los comentarios. Perfecto, muchas gracias, señor jefe supremo. Vamos a la siguiente gran guerra, justamente para responder a la pregunta que habíamos tenido en el limbo al principio del programa, sobre si la Segunda Guerra Mundial se pudo haber evitado. No solo la Segunda Guerra Mundial, sino algunos acontecimientos específicos que forman parte de esa guerra mundial y que significan el ingreso de otros o de países ajenos a la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos, y después una de las decisiones que va a ser la Operación Barbarroja. De todo eso nos va a compartir un poco Joaquín. Adelante. Sí, precisamente haciendo este trabajo previo al hablar sobre si se pudo haber evitado la Segunda Guerra Mundial, después de darle un poquito a la maquinita, se me ocurrieron 5 cosas que pudieron haber evitado que surgiera la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente no muy probables algunas de ellas, pero que a lo mejor pudieron haber evitado que finalmente se diera, ¿no? La primera de ellas, creo que estarán de acuerdo conmigo, es el Tratado de Versalles. Y en particular, yo creo que en general lo que se refiere a las de evoluciones territoriales que se le exigió a Alemania, creo que no fueron tan manchadas como pude haber esperado, ¿no? O sea, sobre todo lo que pasó con Austria-Hungría y el Imperio Otomano, en general Alemania le fue más o menos bien en lo que es el reparto, o sea, en la partición de ciertos territorios. La parte que yo sí creo que sí fue manchada en contra de Alemania fue las indemnizaciones, o sea, la indemnización económica que tenía que pagar Alemania hacia los países aliados, en concreto a Francia y a Bélgica. Ahí sí se mancharon. Cuenta la anécdota de que le estaban haciendo un equipo los ingleses sobre cuánto podían pagar los alemanes a final de la guerra, hicieron su cálculo, fueron con un diplomático norteamericano, les dijo, y como que te manchaste, ¿no? Bájale, ¿no? Fueron con el francés, dijeron, súbele, es muy poquito lo que le estás exigiendo a los alemanes. Creo que estuvo un poquito más cerca de lo que dijeron los franceses que los norteamericanos, pero sí, eso nos habla un poco de que, sobre todo ese punto en particular, yo creo que sí impidió que se formara, o más bien, ayudó más bien a que pues, ese clima de enemistad que había entre Alemania y Francia se mantuviera durante pues, los 20 años que hay entre la firma del Tratado de Versalles y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. No recuerdo el nombre del general, creo que fue un general francés el que dijo al final de que esto no es una paz, es un armisticio de 20 años, que pues a final de cuentas pues, se cumplió, ¿no? Entonces, si a lo mejor hubieran sido más precavidos de ser una paz más digna con Alemania, eso a lo mejor pudo haber evitado de que surgiera después la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que haber cumplido otras condiciones, pero a lo mejor ese es un punto importante, ¿no? Otro punto importante, yo creo que, bueno, definitivamente la Segunda Guerra Mundial no se puede entender sin el Partido Nacional Socialista y sin el señor H. Ya no, para no hablar de los atentados que hubo en contra del señor H, que ya dedicamos un live, eh, ya se habló mucho sobre eso. A lo mejor un momento en el que a lo mejor pudo haber perdido la vida el señor H. Se habló, por ejemplo, de que la Primera Guerra Mundial un francotirador lo tuvo a miedo de escopeta y que finalmente no le dio. Pero a lo mejor pudo haber perdido la vida en el push de la cervecería, ¿no? Cuentan los relatos que varias balas de los que mataron a sus compañeros de batalla le pegaron cerca al señor H, no le dieron para su buena fortuna y para mala fortuna del resto del mundo. Si a lo mejor hubiera fallecido en ese intento todo chabacano de dar un golpe de estado, pues no, yo creo que los nacionalsocialistas se hubieran subido al poder y desde luego no hubieran lanzado una Segunda Guerra Mundial. Entonces es como que el segundo ocasión en el que se pudo haber evitado la guerra por cuestiones completamente al azar, ¿no?
Tercer punto, que yo creo que puede haber evitado la guerra, es la propia crisis económica de 1929. Sin esa crisis económica de 1929, otra vez, ni los nacionalsocialistas ni los comunistas hubieran tenido ese papel tan importante para tomar por asalto el poder en Alemania. Y hay que decirlo, o sea, esto también ya lo dedicamos un live, o sea, ya creo que fue el año pasado, sobre la crisis económica. Hay medidas económicas muy concretas que se tomaron durante la década de los 20 que hicieron que finalmente estallara la crisis económica en 1929. Entonces, eso es importante mencionarlo, porque, spoiler, pues muchas de esas medidas se han repetido con las décadas posteriores y con resultados no tan terribles como los del 29, pero pues, más o menos se terminan repitiendo, ¿no? El cuarto momento en el cual se pudo haber evitado la Segunda Guerra Mundial, ese creo que el más improbable, es de que finalmente no se hubiera formado un gobierno nacional socialista a finales del 32 y principios de 1933. Un breve recordatorio, Alemania era una nación parlamentaria, bueno, lo sigue siendo, pero en la República de Weimar era una república parlamentaria. Esto quiere decir de que los distintos partidos políticos eligen a sus diputados y entre los diputados eligen, forman un gobierno de lo que ellos llaman un gobierno de mayoría. O sea, más o menos, bueno, si nos ven desde España, pues más o menos van a, tienen la idea, tuvieron elecciones el domingo pasado y ahorita tienen un super pleito para formar gobierno. Bueno, más o menos algo así, pero así incrementado con esteroides, es lo que pasaba con la República de Weimar. Y una de las razones que pues, viendo todo ese despapalle que había entre los distintos partidos políticos, se decidió finalmente pues, a apoyar al señor Adolfito para que se convirtiera en nuevo canciller y aprovechó con mala hazaña para, yo creo que en mi punto de vista, para desde el poder dar un golpe de Estado en contra de su gobierno. Ahí tenemos un poquito en el problema de definición si fue un golpe de Estado o no, o qué más bien que es un golpe de Estado. Pero en primer punto es porque hubo un arreglo político pensando de que el señor H iba a ser más razonable que, no sé, que los comunistas o algo parecido, ¿no? No lo fue, y ya podemos ver lo que literalmente creo que no tardó ni un mes para pues, agandallarse el poder completamente, ¿no? Habría otros eventos en particular, ¿no? Y finalmente yo creo que el último evento que pudo haber evitado la Segunda Guerra Mundial fue la remilitarización de Renania. En el momento en el que las tropas alemanas, bueno, una de las condiciones de paz de Versalles es de que no podían tener fronteras en esa región que es pegadito a Francia y Bélgica, por obvias razones, no querían tropas alemanas cerca de ahí, y señor H manda sus tropas a ocupar esa zona de la Renania, y se sabe ahorita de que en realidad pues, fue casi una pantalla, ¿no? Que lleva muy pocas tropas, que creo que no hay no pasaban de 30,000 o de 3,000 soldados, una cifra, no creo que 30,000 soldados, ¿no? Pero los franceses se asustaron, pensaron que llevaban casi 500,000 de soldados y casi decían, no, si queremos apagar esto, tenemos que mandar a 1,000,000 de soldados para que los alemanes se regresen a otro territorio más cerca de su capital, ¿no? Los alemanes estaban pues, conscientes de que si en algún momento los franceses se acercaban a sus fronteras, que si daban el más mínimo señal de que iban a evitar de que ocuparan la Renania, se iban a retirar así casi corriendo, evitar la sangre, ¿no? Pero los franceses se la creyeron y dijeron, bueno, está bien, puedes ocupar ahí tu zona, al fin y al cabo es tu propio territorio, ¿no? Y yo creo que a partir de ese momento ya la Segunda Guerra Mundial era prácticamente imparable, ¿no? O sea, ya lo de Austria, lo de Checoslovaquia y finalmente lo de Polonia, eso, cualquier otro resultado hubiera terminado con el resultado que fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, creo que el último momento en el que se pudo haber parado la guerra fue precisamente cuando Alemania invadió, bueno, no invadió, sino que remilitarizó la región de la Renania. No sé si opinan ustedes algún otro evento que se me haya olvidado o que consideren que pudo haber evitado, en particular, el estallido formal de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿puedo opinar antes que los demás? Sí. Adelante. Sí, bueno, para empezar estuvo muy bien como lo resumiste, me gustó bastante. El señor H es el ejemplo perfecto de que debes hacerle caso a un tipo que te dice abiertamente
voy a destruir las instituciones. Ujú. Porque él lo dijo, lo escribió, dio un golpe de estado, lo proclamó, nunca lo ocultó. O sea, solamente se civilizó, vamos a decirlo así, cuando como que le quitaron esa facha de vagabundo pintor bohemio y le pusieron trajecito, ¿no? Y lo peinaron y lo bañaron. O sea, pero él todo el tiempo dijo que iba por todo. Ujú. O sea, fue una cosa, obviamente estoy aplicando un juicio de valor y esto no lo pondría yo en un análisis historiográfico, para que quede muy claro, pero evidentemente Hindenburg, que ya estaba chocheando, y se me fue el nombre ahorita del segundo, Po- ¿Papen? Papen, Ajá. o sea, se pasaron de Von tibios. Papen. Von Papen, gracias. Con papel. Ujú. Se pasaron de tibios, o sea, Sí. ¿cómo creyeron que lo iban a controlar? Vamos, o sea, y yo, ahorita que y sí, dejaste la pregunta al aire, Joaquín, y el otro día tuve pues un intercambio intelectual con una colega en mi trabajo, que decía, es que el golpe de Estado es por el ejército. No, el golpe de Estado puede ser desde las mismas instituciones. Ujú. Y Sí. Adolfito dio un golpe de Estado. Se aprovechó de los tejes y manejes de la misma República de Weimar, que era complicadísimo, o sea, y además él sentó las bases para destruir todas las instituciones. Eso es un golpe de Estado. Sí, porque hay que mencionar que precisamente fue, creo que hay dos decretos, ahorita se me va el nombre de los dos decretos que hizo que Adolfito se convirtiera en el líder supremo de Alemania. O sea, Ujú. sí, ciertamente lo aprobó el Parlamento, pero primero encarceló a buena parte de los parlamentarios. A los comunistas, desde luego, los encarceló, y a los socialdemócratas también encarceló a buena parte de los socialdemócratas. Y al final de cuentas, estuvo como que no lo vas a aprobar, no lo vas a aprobar, y todavía había gente de otros partidos que como que se resistían, ¿no? Y finalmente, para convencerlos de que aprobaran sus nuevas leyes, literalmente metió a la CCA al Parlamento para que decirles, mira, ¿sabes qué? O me apruebas o aquí están estos tipos, o sea, práctico, o sea, literalmente les agarró con la mano por detrás para que aceptaran. O sea, eso para mí es golpe de Estado. Sí, no sé si quiera comentar algo David, porque igual le estoy quitando la palabra. No, pues creo que justamente el par de leyes que mencionas es la del 28 de febrero, justamente después del incendio del Reichstag, que es la ley habilitante, y después la de la votación del 5 de marzo, el 5 y el 6 de marzo, que ya le da los poderes dictatoriales al Partido Nacional Socialista. Y pues igual aportando esa parte de cómo se pudo haber evitado, algunos historiadores, pues, en su interpretación, dicen que formalmente la guerra mundial se convierte en segunda, bueno, más bien en una guerra mundial, ya deja de ser una guerra europea hasta que la URSS y los Estados Unidos se involucran, ¿no? ¿Cómo se pudo haber evitado? Con la rendición de Chamberlain. Si Chamberlain y luego Churchill, con la presión de todo su parlamento, se hubieran rendido, probablemente la guerra o no hubiera escalado a las dimensiones tan apocalípticas, o se hubiera desgastado otros 4 o 5 años más. Pero ahí también hay, como en la Primera Guerra, ¿no? Hubiera sido un cambio diferente al cómo se fueron desarrollando los eventos. No, estoy de acuerdísimo. De hecho, ya hablando, para resumir esta parte, o sea, la Segunda Guerra Mundial al final es, pues ahora sí que la secuela de las consecuencias anteriores que no se resolvieron y que se tuvieron que resolver con una masacre de personas que es hasta el día de hoy inconcebible. Hoy en día que está el conflicto de la invasión Rusia-Ucrania, se habla de, voy a poner un número, 100,000 muertos. Es un número para muchos bestial. ¿Y por qué? Porque ya no se quieren ver otra vez ese número de muertos por un conflicto. Y en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues
pues, Sí, no, estamos entre los 50 y 80 millones. sí, o sea, y eso lo que se pudo contar. Ujú. Sí, por eso no sabemos exactamente cuántos murieron. Exacto. Ajá. En fin, pero bueno, yo la verdad ya en esta parte pues yo no tengo más que opinar. Perfecto. En esta parte como de si el señor H hubiera tenido un destino diferente, en alguna, no me acuerdo si fue en un libro de estos como en los que pasas al pasado y puedes cambiar la historia, mencionaban a manera de broma, pero que tal vez no sea tan broma, que si al buen señor H lo hubieran aceptado en la Escuela de Arte de Viena en 1907, tal vez las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Porque además lo rechazaron 2 años. Y tal vez, solo tal vez si le hubieran aceptado sus dibujitos y pensaran que si eran buenos, la historia hubiera sido diferente. Tal vez. Solo tal vez. Vale, no sé, creo que ya tenemos en los comentarios, estoy viendo que ya identificamos el tanque que estaba haciendo Imperio Tigre. Entonces, podemos ahí. En efecto, Sergio Lugo y Marisol me parece que le atinaron a que es un Stog, Próximamente remake. que próximamente remake en los videos de HC para que estén al pendiente, un Stock 3, ¿no? El Panzer 38 puede ser, pero al final lo usaban como base para otras cosas, nos comenta Isabel. Ujú. Para evitar de la Segunda Guerra Mundial es evitar que el cabo austriaco tomara el poder y su partido, ¿no? Que es a lo que le hemos estado dando vueltas Sí. aquí, que se pudo haber dado en varias ocasiones, ¿no? O que de plano Inglaterra y Francia atacaran con fuerza mientras Alemania estaba concentrada en Polonia, o lo que Eh, comentaba David Sí. también, ¿no? De que Ujú. se rindiera Churchill. eso es cierto. Ujú. Isabel Salgado nos comenta el caos, de atomización de partidos en el Congreso alemán solo es comparable a Italia. Sí, aunque bueno, a lo mejor sería la Alemania de Weimar con la Italia de ahorita, ¿no? Exacto. Aquí, como comentaba Hal cuando describía al señor H, me parece que Isabel Salgado lo entendió perfectamente. Es como estas personas que de entrada te dicen yo no sirvo para estar en pareja y aún así hay personas que no les creen. Y después se llevan el chasco. Katy Legrande, la historia no puede cambiar radicalmente por sacar a un personaje. El señor H era partidario del régimen socialista de Baviera en las revueltas, incluso lo arrestaron y pudo haber sido fusilado. Sí. Hagan, Creo que hay fotos, adelante, ¿no? Joaquín. Adelante, Ajá. Joaquín. ¿Ah? No, sí creo que hay fotos en que sí se muestra de que del señor H estaba en la parte de las tropas de la República Socialista de Baviera, ¿no? Que se presume que pudo haber sido él, pero Ah, no se sabe con seguridad. oye, bueno, fíjate que hicimos el video de República Socialista de Baviera que hizo el video bueno, el guión Esaú. Ujú. Y yo no recuerdo, pero sí me lo llegaron a comentar, pero yo no recuerdo haber visto eso del señor H. Digo, la verdad, acá, comentario para todo el público. O sea, yo hago la edición y todo, cuando los chicos, aquí los editores, me entregaban sus guiones, yo la verdad, pues como procuro respetar su material, a menos de que sea muy necesario, no reviso más, ¿no? O sea, va. Entonces, digo, si es mi material, obviamente yo me pongo a dedicarme, pero no me puse a investigar si el señor H estuvo, pero no me hubiera sorprendido, porque pues, quién sabe qué hizo ese hombre de 1918 a 21. Yo tampoco lo encontré, o sea, como tal, referido que hubiera participado, pero igual como dices, no nos sorprendería porque la naturaleza que tuvo este régimen, el de la República Socialista de Baviera, sobre todo en un determinado momento, era como de un régimen socialista sustentado por artistas, o bueno, no como tal artistas, pero personas como vinculadas más hacia la parte del arte. Incluso los miembros del gabinete improvisado que hicieron eran artistas, por así, para decirlo en palabras cortas. Y el señor H tenía un poquito esta vocación frustrada hacia ese sentido, entonces tampoco me sorprendería, pero yo concretamente cuando hice la investigación para esta parte no encontré el dato concreto de que estuviera ahí, hasta donde yo pude encontrar, claro está, ¿no? Katy Lagrande, en lo mismo que nos venía comentando, si no hubiera sido él, quien hablamos que es el señor H, hubiera sido algún otro de otro partido como el comunista, ¿no? O sea, quien hubiera generado la misma historia, ¿no? Claro, pero a lo mejor hubiera sido una guerra distinta, ¿no? Exacto. Mm. Y, ok, parece que estas fotos son cuando fue el funeral de Kurt Eisner, ¿no? Pues nos quedaría chido. A ver si nos puede enviar la información a nuestro correo. Sí,
Exacto. para esa información. Igual y si podemos chance, no sé cómo vean chicos, lo hacemos un short. Obviamente disfrazamos el nombre, ¿verdad? Porque pues ya saben. Por cierto, en TikTok ya nos bajaron como 4 videos alguna vez, entonces Pero sí, estaría bien tener esa información y sí, quedaría perfecto como un short. Creo que sobre esto mismo que participó del Soviet de Baviera, el señor H, nos comenta Isabel. Y nos comenta Iván Reyes, bueno, una felicitación para todos nosotros. La ponemos ahí en pantalla. Felicitaciones por la manera entretenida de comentar y narrar la historia. Creo que ese es al final del camino nuestro objetivo y nos da mucho gusto que lo estemos consiguiendo, ¿no? corazoncito de Peña Nieto. Corazoncito de Peña Nieto. Es lo más que vas a conseguir de Jefe Supremo, así que. Pero bueno, repito la invitación a Katy, que nos pueda enviar esa Sí. información al correo para ahora que voy a estar de vacaciones explotado, para hacer un short de eso. No, y sí lo estoy hablando muy en serio. Va. Sí. Yo creo que es Listo, información señor. bastante importante e interesante. Seguimos, si les parece, con dentro de la Segunda Guerra Mundial, con lo que tiene que ver con el ingreso de Estados Unidos a la guerra, que es el tema de Pearl Harbor. Ujú. Y vamos ¿Me lo aviento? avanzándole. Adelante, Hal, sin Sí. miedo. Bueno, vamos a echarle rapidísimo. Ya esta parte, ya estamos entrando a la parte medio ridícula. ¿Se pudo haber evitado que Japón entrara, bueno, que atacara Pearl Harbor? Sí, pero tolerando que hiciera sus actos francamente atroces en China, y no estamos defendiendo lo que hicieron otros países, digo, para que no vayamos a ese meme. O sea, se le embargó de petróleo para evitar que siguieran esta máquina de guerra que tienen ellos, y Japón, pues digamos que no se lo tomó muy bien, que digamos. Hablando tras bambalinas, con Joaquín me comentaba él que esto ya era inevitable, que entrara la guerra Japón con este embargo. Yo tengo mis dudas. O sea, yo creo que más bien se pudo haber evitado, pues simplemente no haciendo esa invasión masiva, ¿no? A China, pero Sí. evidentemente yo estoy hablando de, pues desde mi comodidad, o sea, desde ya un punto de vista de, como decían, de toro pasado. También es cierto que Estados Unidos nunca va a dejar de tener la sospecha de que sabía que iban a atacar Pearl Harbor. Yo soy de la idea de que sospechaban, pero sí los agarró de sorpresa la fecha. O sea, no quiero decir que sean completamente inocentes, pero también creo que sobrevaloramos a Estados Unidos, de creer que saben todo y que son un ente malévolo, maléfico, que controla todos los destinos del mundo. Saben, los gobiernos están liderados por humanos, y los humanos cometemos, hasta donde tengo entendido, errores. Creo yo, ¿no? O sea, que alguien fue... Perdón. No, es que, hay que tomar en cuenta que la distancia que hay entre Japón y Hawái es enorme, ¿no? O sea, a lo mejor un general o un almirante de Estados Unidos ha pensado, ay, ¿a poco van a venir desde Japón hasta aquí, hasta Hawái a atacarnos? Fue un ataque muy audaz, hay que decirlo en ese sentido, o sea, a favor, no sé si la palabra sea adecuada, que temeridad y audacia no les falló a los japoneses en ese ataque, ¿no? Porque, o sea, las cuestiones logísticas de realizarlo, o sea, eran Titánicas. ¿no? Titánicas, ¿eh? Entonces, a lo mejor pensando, quizás, me estoy poniendo otra vez, intentando meterme en los zapatos de un almirante ahí en Estados Unidos, que hubieran pensado, bueno, pues este ataque es medio ridículo, ¿no? O sea, un ataque a Pearl Harbor desde Japón, o sea, como que no tiene sentido, ¿no? A lo mejor hubieran pensado eso, no lo sé, no lo sabemos con seguridad, porque a final de cuentas, la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente los esfuerzos de Estados Unidos no iban directamente desde Hawái, sino que iban más bien desde Australia y subiendo un poquito al norte hacia isla por isla. Y que estuvieron muy cerca de atacar con fuerza a los japoneses a Australia tiempo después. Exactamente. Ok, digo, ahorita también le doy la palabra a David, nada más para finalizar la idea que traigo en mente. No olvidemos también que Japón en ese momento no eran 2 barquitos. Sí. O sea, no era la Marina Mexicana, que da asco. O sea, creo que era la tercera fuerza naval del mundo en ese momento. No estoy seguro, pero no me sorprendería.
o sea, digo que igual y David sabe mejor que yo, porque pues, también tal vez está más versado en este aspecto, pero la armada japonesa no era un juguete. O sea, Y perdón. a lo mejor otro factor que hay que tomar en cuenta que ha quedado muy ensombrecido por el ataque a Pearl Harbor, pero es poquito tiempo después, creo que fue ese mismo día que los japoneses atacaron Filipinas, donde había una base muy importante de Estados Unidos, donde estaba otra vez MacArthur, que le avisaron a MacArthur, oye, vienen los japoneses, y MacArthur dijo, ah, sí, claro, cómo no, los japoneses van a venir a atacarnos. Si a lo mejor no hubieran atacado Pearl Harbor y se hubieran limitado a atacar Filipinas, ¿no cree que eso hubiera sido suficiente motivo de guerra para Estados Unidos? Es que según la lógica japonesa, no estoy diciendo que sea la mía, Ajá. la lógica japonesa es... perdón, David, ¿qué ibas a decir? David. No, ok. Según la lógica de ellos era destruir la flota norteamericana en el Pacífico y andar a sus anchas en el Pacífico, ¿no? O sea, decir, Sí. no, pues ya. Pero pues, les falló el cálculo, o sea, no estoy diciendo que fueran ineptos, más bien no pensaron que fuera a aguantar tanto Estados Unidos. No dimensionamos, o sea, evidentemente ya estamos hablando mucho después, pero en cuanto Estados Unidos decidió entrar a la guerra, se acabó. O sea, porque la fuerza de producción estadounidense, más la población, más el hecho de estar prácticamente alejada de todo el frente de batalla en su territorio principal, le dio la ventaja que no poseyó, sí, ¿verdad? No poseyó, es la forma correcta de decirlo, ninguno de los otros países beligerantes, salvo Bueno, México tal vez. pero también hay que tomar en cuenta de que el hecho de que tengas mayor potencial económico, militar y etcétera, no te garantiza que ganes una guerra, sino que No, Estados Unidos en Vietnam, sí, claro, sí. que si no Pero, mal recuerdo, lanzaron más bombas en Vietnam que en toda la Segunda Guerra Mundial. sí, eso tiene razón, es muy correcto y creo que me precipité, pero sí es cierto que no se podía comparar la producción bélica estadounidense con la japonesa. Eso sí. Cuando fueron perdiendo todos sus navíos los japoneses, empezaron a ver realmente que la situación no iba a pintar bien y ya para 1944, Sí, ya era claro para quien quisiera verlo. sí. Entonces yo no sé si tienes el dato, David, de lo de la armada japonesa. Sí, justamente, y disculpe por el lag, sí, justamente la japonesa es la tercera después de la británica y la estadounidense, que la estadounidense, pues como tal no era una considerada hasta ese momento una armada, por decirlo, peligrosa, porque era una armada todavía un poco más mercante, vamos a ponerlo pues entre comillas, pero sí era grande, era bastante grande, y a final de cuentas era lo que necesitaba Estados Unidos, justamente esa posición geográfica que estaba en medio tanto de Europa como del Pacífico, le permitía desarrollarse como una potencia marítima, que se enfrentaba tanto a una potencia terrestre como a otra potencia marítima en los dos frentes. Y para darles un dato de que se den idea de qué tan poderoso llegó a ser los Estados Unidos, después del día D, ya adelantándonos, después de organizar esa ofensiva, al día siguiente, el 7 de junio, organizó una ofensiva anfibia sobre las Marianas con una gran cantidad tanto de soldados como de material militar. O sea, tenía para repartir aquí y allá. Uh-huh. Y un día antes habían tomado Roma. Y el 5 de junio habían tomado Roma. Por eso yo en lo personal, nadie tiene por qué compartir mi opinión, ¿ok? Esta es mi opinión. Me parece muy lamentable cuando dicen que solita la URSS ganó la guerra. No, sí. Ellos pelearon en un frente y se estaban ahogando. O sea, sí tiene razón en un sentido que, por ejemplo, que enfrentaron a más alemanes que todos los demás juntos, ¿no? Y hasta creo que el doble, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, buena parte precisamente del esfuerzo bélico, o sea, no solamente los ejércitos, sino también los pertrechos, las municiones, etcétera, ¿no? Un dato así como que particular, en Kursk, que fue la mayor batalla de tanques hasta ahorita, en la que los soviéticos vencieron a los alemanes, los radios que utilizaban para comunicarse entre ellos eran americanos.
O sea, sin Exacto. esos tanques no hubieran podido, sin esos rayos no hubieran podido comunicarse de manera adecuada para poder pelear la guerra. Los camiones, los famosos Studebaker, eran norteamericanos, que les Sí, ayudaban precisamente para moverse pues, a lo largo de todas las enormes estepas, ¿no? Algo que Alemania nunca pudo hacer bien durante la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente tenían más caballos que carros los alemanes. exacto. Exacto. Esa es otra cuestión que también le he tenido que decir a los usuarios del canal. Han sobrevalorado mucho al ejército alemán. Por eso hicimos un live, ¿no? De la Wehrmacht. Sí, De hecho, Precisamente como para sí, tratar de ubicar en su justa dimensión a este ejército. No era malo. Digo, hay que. sí. Pero sí es cierto que está muy sobrevalorado. Y al final, el ejército que demostró la excelencia en todo aspecto militar, logístico, material y de uso de recursos humanos, pues fue el estadounidense, que todos contribuyeron, sin duda alguna. Sí. También México, aunque, bueno, Ajá, sí. Humildemente. sí, no es mucho trabajo, pero es un trabajo honesto. pero fue trabajo bien hecho. Bueno, a ver, pues ya ¿y quieren que me aviente una vez la de Barbarroja? O sea, ¿por Yo qué? creo que avanzamos de una vez a la roja De una vez, vámonos. A ver, para ir la avanzando despedida. rápido. A ver, Barbarroja, ¿por qué se pudo haber evitado? Porque el señor H no tuvo que haberlo hecho. Sí. Esto fue O se hubiera terquedad del... esperado 1 o Punto 2 final a lo años, que ¿no? sigue. Sí, O sea, primero vas con los ingleses y ya después, si quieres, te vas con Barbarroja, ¿no? Pero, Que bueno, coincide ajá. con lo que decía David, de que es el punto de la rendición que ya estaba casi servida para los británicos. Es que esa es la cuestión. O sea, si hubo una persona tan o más terca que el señor H, fue Winston. Oh, sí. O sea, esas botellas de champán y esos puros no eran de gratis. O sea, el tipo era un alcohólico funcional que no le importaba nada. Y decía, vamos a resistir. Oiga, pero nos están bombardeando. Me vale, tú dale. O sea, no es tan fácil decir que lo iban a doblegar. Obviamente, Adolfito pensó que estaba lidiando con un Chamberlain. Que, digo, pobre Chamberlain, se sacó la rifa del tigre, ¿no? O sea, pero no, o sea, Churchill era un hijo del imperio. Sí. El tipo sobrevivió a las guerras Boer, sobrevivió a la humillación pública en la Primera Guerra Mundial, se fue al frente de batalla. Y al ver esto, o sea, sabía que este era su momento. Que sí, que lo de Bengala, ok, va. Pero en ese momento era el tipo que necesitaba el Reino Unido para sobrevivir, así hipotecaran su futuro y lo hipotecó. Salvó al imperio destruyéndolo. O sea, Ujú. que bueno, tampoco tenía mucho futuro ese imperio, ¿no? no, pero en su momento a él le dolió hacerlo. O Sí. sea, porque pues, era su imperio, era el imperio. Pero dijo, o sea, vamos a hipotecarnos, pero vamos a sobrevivir y no nos vamos a meter a este tirano, ¿no? O sea, y decidió entonces Adolfito aventarse contra la Unión Soviética, que era un territorio inmenso, no había necesidad de hacerlo, o sea, porque tenían un pacto que dentro de lo que cabe Stalin estaba cumpliendo, sobre todo en cuestiones de material de guerra, por cierto. Petróleo y grano. Ajá, o sea, hay que ser de verdad un megalómano para pensar que pues iba a poder así. Yo estoy consciente que estoy hablando en mi perspectiva actual y hay mucho revisionista, por así decirlo, que dicen, no, lo que pasa es que el pacto Molotov-Ribbentrop lo firmaron solamente los soviéticos para ganar tiempo. ¿Cuál ganar tiempo? Si los primeros 3 meses la Wehrmacht barrió con el ejército rojo. O sea, era lamentable el estado de ese ejército. Si se ¿Qué? estaban preparando para una guerra contra Alemania, lo hicieron muy mal. Mal. Sí, ya luego reaccionaron. O sea, Sí, sí, ajá. hay que Sí, tomar en cuenta que sí, 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 sí. pero los primeros meses todos decían, uy, no, ya. Venga, que Finlandia sitió Leningrado junto con Alemania, que Finlandia se las tenía guardada, obviamente, pero esa operación Barbarroja era totalmente evitable y yo sé que estoy hablando pues en el qué hubiera pasado, sí, simplemente debieron haber ahorcado al Reino Unido
que no sé si lo hubieran podido lograr, digo, ahí sí ya es una cuestión muy del hubiera, pero que sí es cierto que Barbarroja debió haberse esperado muchísimo tiempo. Hablando de la operación León Marino, que si mi memoria no me falla fue la operación que planearon para invadir Inglaterra, para 1942 las costas de Inglaterra estaban muchísimo más indefensas que lo que después iba a estar la costa atlántica cuando los aliados tomaron Normandía. O sea, no eran nada las defensas que medio había ahí en Inglaterra. No sé si han visto la película de Las Horas Más Oscuras. Sí, Ahí hay un momento en el que precisamente están pensando que a lo mejor Alemania va a invadir Inglaterra y que evidentemente están ahí los canales como que explicándole a Winston Churchill qué va a pasar. Y pues casi queda como que cara de, pues, que están diciendo, no, pues nos van a invadir, nos van a atacar y apenas tenemos algo con que medio sobrevivir y casi lo mejor que tenemos es rezar, ¿no? Y Churchill dice, muchas gracias, general, prepara los preparativos de defensa, ¿no? Casi era lo que le dijo, ¿no? O sea, para Alemania hubiera sido más fácil invadir Inglaterra en el 42 que lo que después fue para los aliados invadir Normandía en el 44. uh-huh. Sí, esa es la cuestión, ¿no? De Y- ser un megalómano. Perdón, David. Y justo de hecho, aportando esa parte del 42, pues también estuvo el intento de Dieppe, ¿no? La fallida, la que casi nadie habla, la fallida invasión a Francia de los aliados en ese momento, que fue un desastre. Y wow, aportaban más. Aparte de que también, pues los ingleses se vieron obligados a transportar sus tropas a Asia, hasta dejando casi algunos sin armamento en África o justamente en Inglaterra. O sea, allí en 42, Inglaterra estaba en su momento más bajo a pesar del Blitz del 40. Sí, porque estaban por todos lados, estaban en Birmania, en Singapur, que también les dieron por hasta donde no se sabía, África del Norte, o sea, y aparte tienen que subir contra los submarinos, que fue una empresa bastante difícil, o sea, sí, a veces como que no todos, porque efectivamente los ingleses no tuvieron una parte muy importante, pero o sea, de que sí echaron la casa por la ventana para salvarse contra Alemania, lo hicieron. Perdón, es que... Pues Sí. Perdón. sí, pues ya igual, ya directamente en Barbarroja. Creo que más allá de que se hubiera evitado por la terquedad de Adolf, Stalin también tenía, maquiavélico como él solo, también tenía la intención en algún momento de sí rearmarse y atacar primero. Sí, digo, ninguno era perita en dulce. Sí, y menos Sí, Josecito. sí, los dos eran escoria y pues entre escoria se entendieron en su momento. Pero vamos, o sea, también ahora sí que hay una cuestión que estaba leyendo hoy en un libro, que estaba nomás curioseando, que el ejército alemán, que si bien había mostrado su excelencia en unos aspectos, al final Alemania era un país pobre. Por más raro que esto suene. Vivió del saqueo de Europa. Exacto. Y cuando se acabó eso... Cuando se acabó fue el problema. Ajá. Porque ya de dónde sacaba recursos. Y pues por eso alguna vez en un en vivo, creo, fue que le dije al señor H un vulgar ladrón. Porque eso fue lo que hizo a lo largo y ancho de Europa. Por cierto, como detalle curioso, Alemania no, o sea, del todo lo que perdió después de la Segunda Guerra Mundial, también perdió derechos de patente, no sabía. No, mira. Eso me gustaría un día investigarlo así como para saber qué perdieron, pero me pareció muy, muy interesante. Interesante dato. Wow. Florida también para algún videillo. Ajá. A ver, pues, ¿qué hacemos, señor Tenemos conductor? algunos comentarios para que ya vayamos viendo las últimas guerras, ¿no? David, creo que ibas a comentar algo. David, ¿ibas a decir algo? Ok, es que por ahí que tienes la manita. Entonces vemos algunos comentarios. Isabel, Japón podría haber evitado la guerra si no se hubiera lanzado con todo después del incidente del puente de Marco Polo.
ya en pleno ataque a China, era inevitable que se les atienda cuando terminara, ¿no? No sé qué opinen de esto. Sí, es que la política imperialista de Japón, pues, sí, yo creo que sí es más o menos similar que la de la Alemania nacionalsocialista. Sí, Pillaje. sin medida, ¿no? Y Ujú. por todo. Nos comentabas Sergio Lugo, por ahí estaba el Ahí voy. comentario. Más o menos lo que comentaba Hal cuando comentábamos el tema de Japón, parece que Estados Unidos es maestro en esto de dejar que las cosas pasen, sin como hacerle eco a esto de que sabían que iba a pasar, de que estaba así planeado. Como que son maestros, dice Sergio Lugo, en dejar que las cosas pasen para tener el pretexto de actuar y además tener el sustento para hacer las cosas, ¿no? Con el apoyo de la población. El señor H, Finlandia, avanza más, por favor. Finlandia, ahorita no, gracias. Los soviéticos, nos menciona Katy Legande, habían sido humillados por Mannerheim. Los alemanes creyeron que la Unión Soviética caería fácil. Y hay un tema curioso que es que se hicieron intentos de la Unión Soviética para unirse al eje. Eso Eso es también muy es cierto. Ujú. Sí, es cierto, antes de que... Las dos cosas. Uh-huh. Pero como ya bien sabemos, las negociaciones quedaron al final en nada, ¿no? Más que en el pacto secreto Sí, que no, pues sabemos que tenían desde antes, ¿no? sí, es que buscaba Adolfito su espacio vital, así le decía. Lebensraum. Ujú. Isabel Salgado, para Isabel Salgado sacaron cuentas, llegaron a la conclusión de que si no atacaban la Unión Soviética, estamos hablando de los alemanes, en ese momento, tal vez no iban a poder hacerlo más adelante, y tomando la excusa de los Balcanes, no pudieron meter el hueso del ejército en la segunda parte, en la frontera. Entonces, ahí sí coincidan con esta perspectiva de Isabel. Puede ser. Pues, Pero, puede bueno, ser. sí, no. Ahí sí les tengo un dato, perdón, rapidito. También era por la Adelante. psicología del señor H, porque él creía que iba a morirse en cualquier momento. O sea, él tenía una idea paranoica de una muerte súbita. Y más que los recursos y tal, él decía, si no lo hago ahorita, al rato me muero o alguien me mata. Y no voy a poder Mi memoria se pierde, ¿no? hacer la gran proeza. Sí. Pero pues se metía de todo, ¿no? Ya para Sí, ese también. momento. Ya para ese momento sí, ¿no? Ya. Hasta homeopatía y eso que no hacía nada. Katy la Grande, hablando sobre estos acercamientos de la Unión Soviética para unirse al eje, las exigencias de ellos eran unirse, obtener, bueno, Alemania sacaría tropas de Finlandia, Bulgaria sería un país títere soviético y la Unión Soviética se expandiría desde Irán hasta el Golfo Pérsico. Sí lo voy a investigar, ¿eh? Sí, está interesante. Interés que parece que se mantuvo después de la guerra, ¿no? Esa última parte. Sí. Italia, Alemania te echa una mano, nos comenta Rod Carlos, Alemania te echa una mano en Barbarroja por tu ayuda en Grecia. Alemania, gracias, en verdad los aprecio. Y 5 minutos después, por culpa de los soldados griegos, ahora mis soldados están cercados. Stalingrado se refiere, ¿no? Ajá. Sí. Ajá, sí. Muchas gracias, Grecia. Son todos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues vamos a avanzar en estas guerras. Ya en el tiempo nos acercamos lo podríamos englobar estas guerras contra el terrorismo. No sé si podemos decir esa palabra. Ya la dijiste. Bueno, Oye, ¿podemos decir terrorismo? seguro que no podemos decir terrorismo. Bueno, ya dijimos terrorismo. Ya este video desde el principio estaba condenado al ostracismo, así que ¿qué más puede pasar? Vamos con estas. Bueno, que el de la Wehrmacht, hay que decirlo, tardamos una semana en poder remonetizarlo. Wow, y ese lo cuidamos bastante, hay que decirlo. Sí, pero bueno, me he hecho el turbo combo de lo de esto, de la palabra Adelante. con T. Palabra Ok, con el Vamos. terror que termina con ismo. Bueno, toda esta guerra contra estas cosas llamadas del terror se pudo haber evitado de varias formas. Yo no tengo ni idea si Estados Unidos hizo o no lo de esas torres en Nueva York. Yo no lo voy a comprobar, chicos. ¿Ok? Que si hay miles de sitios acá clandestinos con miles de pruebas, chido. Yo no sé. Lo que sí puedo decirles es que fue un trauma y un antes y después para Estados Unidos y para el mundo. O sea, la verdad, no estoy siendo exagerado. Dicho esto, ¿se pudo haber evitado esos conflictos? En Afganistán, yo creo que no, por consecuencia de esto. Porque alguien tenía que pagar los platos rotos.
Era el primer gran ataque a Estados Unidos desde Pearl Harbor. Desde Pearl Harbor. Uh-huh. Y en ese momento Estados Unidos se sentía intocable. Ya había habido atentados de otro tipo, de hecho, a las Torres Gemelas en 1993. Y también el atentado de Oklahoma. en Oklahoma, que por cierto, me encantaría hablar de este tema, pero tengo mucho miedo de abordarlo por cómo, pues, lo que implica. Y también de Ted Kaczynski, ¿no? Que creo que se acaba de fallecer hace como 2 meses. Una bomber. Pero, ¿ibas a decir algo, David? Perdón. No. Ok, perdón, bueno, a lo que voy. En ese sentido, no se podía permitir al gobierno de George Bush, que apenas estaba entrando, no hacer una actuación. Y yo recuerdo que nos bombardearon a todos en los medios de comunicación masivos. Es que Afganistán es un régimen terrible, miren cómo tratan a las mujeres, a las niñas, los talibanes, etcétera, etcétera. Ok. Que es cierto. Que sí, es cierto, pero ¿por qué no hicieron nada antes? Para empezar, digo, ya llevaba unos añitos ese régimen. Lo que sí es cierto es que se nos bombardeó para que nos convenciéramos que estaban actuando bien y atacaron con todo, ¿no? Era la Operación Paz Duradera, si mal no recuerdo. Es un nombre cursi por el estilo. Ajá. Y pues a darle, ¿no? O sea, atacaron Afganistán, dijeron America fuck yeah, y pues ya. Total. Llevaron libertad y democracia a Afganistán. Hicieron parodias en South Park. Y parecía que todo estaba muy bien. Hasta que 20 años después se retiraron y pues no sirvió de nada, ¿no? Y regresaron los talibanes. ¿Se pudo haber evitado este relajo? Sí, pero era muy difícil por el prestigio de Estados Unidos. El que sí se pudo haber evitado y fue una tontería total fue en Irak. En el 2003. O sea, lo de Afganistán no es muy fácil de justificar, pero voy a darle el beneficio de porque tenían que hacer algo. Sin embargo, no estoy de acuerdo. Creo que no debieron de hacerlo. Pero en Irak sí fue una tontería. O sea, era un régimen que estaba en los huesos, sí, una dictadura y todo, etcétera, pero no era un peligro para Estados Unidos. Fue una justificación tan absurda de las armas de destrucción masiva que evidentemente esto era algo que se podía haber evitado. Ok, vencieron al ejército iraquí. ¿Qué tenía? ¿Tanques T-55? ¿Contra Abrams? Por favor, o sea... Sí. Fue una barrida, ¿no? Al ejército convencional. ¿Y qué pasó? Cientos de miles de iraquíes muertos. El surgimiento de algo llamado el Estado que es islámico. Digo que tengo que medio adornarlo ahí porque pues luego se mete uno en problemas. Algo de Levante y Siria. Ajá, no. O sea, y de ahí es una serie de conflictos que del 2003 a la fecha no tienen fin. No estoy diciendo que siempre ha sido una zona pacífica. Yo sé que existe Israel, yo sé que existe el problema ahí junto a Israel, de ese territorio, pero no es obviamente algo que se pueda aplaudir lo que hicieron los estadounidenses en Irak, en su guerra contra esto del terror, según ellos, y ¿qué le dijo? El eje del mal, ¿no? Le dijo así George Bush también. Sí. Luego aniquilaron al señor que nos ama y que se apellida así, pues como de Laden. El señor O. O el señor O. Lo aniquilaron, que por cierto la película al respecto de esta Jessica Chastain es buenísima y le recomiendo ampliamente verla. No apoya lo que hizo Estados Unidos en ningún momento esa película. Es muy crítica, es un producto hollywoodense, sí, pero es muy crítico. Y al final, ok, es ejecutado este señor. ¿Y luego? Es que un punto que vi hace tiempo en un video, que precisamente hablaban sobre pues, qué pasó en Afganistán después de todo esto, es de que están en Estados Unidos y decían, pues nos convencimos de que, o nos convencieron de que los talibanes fueron los responsables del 9/11. Y no fue así, fue Al Qaeda, que si bien podemos decir que tenía apoyo de los talibanes, lo que sea,
a final de cuentas fue Al Qaeda y no fueron los talibanes los que hicieron lo del 9/11, ¿no? Que a lo mejor para el público norteamericano no hubiera tenido no hubiera tenido la sensibilidad para entender la diferencia entre lo uno y lo otro, pero o sea, a lo mejor lo que hubieran hecho en lugar de hacer la invasión a Afganistán, pues hubiera sido, no sé, armar una expedición punitiva para capturar y darle fin a la vida del señor O, que al final fue lo que hicieron, porque no lo encontraron en Afganistán, lo encontraron en Pakistán, o sea, tuvieron que meterse ahí escondidas a Pakistán para darle caza. No invadieron Pakistán para capturar al señor O. A lo mejor si hubieran hecho algo más o menos parecido en Afganistán, después de mucho tiempo, a lo mejor no hubiera sido no hubiera mostrado resultados tan rápidos como fue la invasión de Afganistán, cierto, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo se tardaron en capturar al señor O? ¿10 años? ¿O 10 años? Ujú. Entonces, a lo mejor, si buscaban resultados rápidos, otra vez resultados rápidos, pues lo más fácil era invadir Afganistán. Pero al final de cuentas, pues eso no te iba a resolver el problema y más bien te iba a aumentar un problema todavía más mayor en la región. Que sino que a lo mejor otra vez era un régimen, o es un régimen terrible, lo que sea sanguinario, pero otra vez, ahí está el problema de cómo podemos solucionar o lidiar con regímenes iguales pues, terribles, ¿no? Porque al fin y al cabo no es lo mismo en Corea del Norte, no es lo mismo en Irán. Ujú. Y pues como corolario de esto, al final trillones de dólares, porque no fueron millones, fueron trillones de dólares. ¿Y todo para qué? Sí. Sí, o sea, yo me encanta cuando me dicen, ¿no? O sea, que ahorita tenemos una postura en contra de la invasión a Ucrania y que me dicen, ¿tú qué hacías cuando Estados Unidos invadía Afganistán e Irak? Bueno, cuando invadían a Afganistán tenía 87 para 2001, son 14 años, ¿no? O sea, Ajá. mi mayor preocupación era, voy a tener un Nintendo GameCube. Y en Irak es, órale, tengo un nuevo juego de GameCube. O sea, también, ¿no? Hay que tener conciencia de que, pues alguna vez fuimos niños, fuimos jóvenes, y no vamos a tener la misma postura a los 14, 16 años, que a Sí, los claro. 30, 30 y tantos, o sea que ya tienes una formación, eres más crítico. Y hoy en día, en retrospectiva, nosotros estamos diciendo abiertamente, porque también nos acusan de pro-yankees, o sea, decimos abiertamente, estas invasiones fueron una completa tontería. Y por eso, cuando decimos libertad y democracia, lo decimos en un tono irónico, sarcástico y burlón totalmente, porque pues son kilos de libertad y democracia que nadie solicitó. Sí, no, y cómo lo hace, o sea, es que otra vez, es el problema de cómo lidiar con regímenes que son autoritarios, o sea, tú por más que envíes las tropas a capturar ese país, esa ciudad, pues no vas a lograr crear una democracia, ¿no? Los ejemplos son muy contados. Alemania y Japón se me ocurren ahorita por la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, pero, o sea, fuera de eso, o sea, y son casos muy extremos, o sea, de casos que puedes implementar una democracia funcional después de haber derrocado a un régimen pues, autocrático, ¿no? No sé si a ustedes se les ocurre otro caso más o menos similar, pero o sea, otra vez, el caso de Alemania y Japón fueron casos demasiado extremos, circunstancias que no creo y espero que no se repita nunca más en la historia de la humanidad. O sea, otra vez, es una cuestión muy compleja, ¿no? ¿Cómo lidias con ese tipo de regímenes autocráticos? Pues en Alemania pues tuvieron que quemarla, bueno, destruirla de raíz y Ujú. saquearla. Y en Japón les aventaron 2 soles. O sea, Y más, ¿no? O sea, porque no fueron nada más los 2 soles, ¿no? no, bueno, no, sí, pero Sí. es el corolario, ¿no? O sea, como el punto final, pero para al menos de parte de Estados Unidos, porque aparte de la Unión Soviética ya está invadiendo. Pero, como dices tú, tuvo que ser muy extremo. Y aunque fue muy extremo en Afganistán, lo vimos en el en vivo hace poco de la URSS Afganistán. La URSS no pudo, tampoco. O sea, no pudo establecer un régimen del tipo que a ellos les agradaba, ¿no? Sí. Estados Unidos estableció un régimen, entrenó a la tropa y se rindieron en cuanto pudieron. Quizás
haciendo el caso de Alemania y Japón, ya había bases previas. Ajá. O sea, la República de Weimar, lo que tú quieras, muy enterrado, muy en el fondo, ¿no? Lo que tú quieras, pero ya había algo con qué construir. Japón, a lo mejor, pues igual, estamos hablando de la democracia, o democracia, ¿no? Previa, ¿no? Al golpe de los militares. Pero en Afganistán, en Irak, o sea, ¿qué construyes ahí? Como me dijo un profesor alguna vez, y esto lo estoy diciendo con todo el respeto que puedo, no puedes esperar establecer democracia parlamentaria a personas que son seminómadas en algunos casos o que no tienen un conocimiento político más allá de la administración de sus ganados, ¿no? De ovejas. Sí. Es un absurdo, perdón, ya para darle al golpe final, ¿no? Para que nos, porque hay que darle al remate. Perfecto. Sí, pues sí. Sobre la Con invasión filosofía política. exacto, Sí, sobre la invasión de Irak le iba a comentar que incluso se vuelve todavía más como en esta parte de se pudo haber evitado o fue completamente innecesario cuando lo analizas desde la perspectiva de los británicos y de lo que hizo Tony Blair. Ahí es cuando toma todavía un nivel más casi ya, llegando al ridículo porque incluso tuvo que inventar documentos, inventar cosas para convencer al parlamento de ir a una guerra que no tenía ningún sentido para ellos, menos que para que lo tenía para Estados Unidos, ¿no? ujú. No sé si comentamos algo más o vamos de una vez con el remate que nos propuso David Cabrera, que me parece perfecto para rematar con esta temática que teníamos del en vivo. Una guerra que en efecto sí pudo ser evitada y que de hecho se evitó, que era como remate y como cierre de justo lo que hablamos, sí pudo haber ocurrido y en efecto ocurrió con la crisis de los misiles, ¿no? David, adelante. Sí, justamente, pues hablando ya de todas estas guerras que sucedieron y muchas por las razones más hasta ridículas o por coincidencias bastante exactas a los momentos, aquí nos topamos con un caso que en muchos sentidos es todo lo contrario. Donde sí, las razones muchas veces que inician el conflicto, o al menos inician la tensión pre conflicto, son a veces pues hasta ridículos e irresponsables, a un nivel ya hablando de humanidad, ¿no? Como tal. Que es este conflicto donde pues después de la Revolución Cubana y de su declaración como ser una sociedad, un régimen socialista, que con más favoreciendo al comunismo, pues los soviéticos vieron la oportunidad de meter injerencia, ¿no? En Latinoamérica de una forma mucho más directa y de tener una base cercana a los Estados Unidos. Y defendiendo esta revolución que ya había sido, o que ya la había intentado tirar con la fallida invasión de Bahía de Cochinos del 61, les envían armas defensivas que son pues cohetes, ¿no? Con ojivas nucleares en su mayoría. Que es una operación que se da en secreto, hasta que es descubierta pues, por la inteligencia estadounidense, que era prácticamente imposible que todo ese aparato de barcos, material militar, asesores militares de la Unión Soviética pasaran desapercibidos para los aviones espía. Una vez que se desata esta, primero, crisis mediática, crisis política, los actores principales, que pues son Kennedy y Khrushchev, tuvieron la suficiente sapiencia, tal vez suficiente calma, para sí, después de que se revelaran los juegos de ambos, pensarlo tantito y durante 13 días, que son los famosos 13 días de octubre, esa crisis ya después llamada por los periódicos como la crisis de los misiles, sentarse a platicar, ¿no? Y darse la perspectiva de, ok, estamos en una situación bastante riesgosa. Tanto tú me puedes disparar ojivas nucleares, bueno, que en algunos casos ni siquiera estaban listas, en el caso soviético, como yo, Estados Unidos, te puedo borrar. Pero en ese intercambio coeteril vamos a perder todos. Así que, pues, ¿por qué no negociamos, no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para irte de aquí? Y ya, se dan justamente sus motivaciones, sus razones, el del por qué los misiles están ahí, que pues
al final el trato fue eso, o sea, estas son armas defensivas. Si tú me aseguras que no van a invadir nunca Cuba, pues no hay razón de que haya armas defensivas. Y pues de paso también quítame los cohetes que tienes en Turquía. Los estadounidenses pues vieron con buenos ojos esta solución, sin dar a conocer al público que también iban a quitar sus cohetes de Turquía. Y pues al final hubo una especie de empate técnico en el que Kennedy salió el ganón más por el impacto mediático, y Khrushchev salió en cierto medido como el perdedor, y pues poco tiempo después lo destituyeron del cargo de secretario general de la URSS. Pero aquí sí vemos un momento de serenidad que tal vez faltó en muchos de los otros eventos que ya hemos repasado en esta pues hora 45, que faltó en prácticamente todos. Y algo que deja también para el legado es el teléfono rojo, que es creo que uno de esos legados hasta que se usa en las películas de comunicación directa entre ambos líderes de las potencias más importantes del mundo, ¿no? Este teléfono rojo, que es una comunicación ante las crisis, que creo que no se ha ocupado mucho tiempo más. Creo que en el 9/11 justamente se ocupó una vez cuando por los atentados. Putin inmediatamente ocupa el teléfono rojo y dice, no, yo no fui. No, pero te lo juro, yo no fui. O sea, te lo juro, no, neta que no, yo no fui. Tiempo parecía más amistoso. Palabra. Sí, acaba de llegar, justamente en 2001 también acaba de llegar Vladimir. Y sí, justamente creo que esta crisis de los misiles que nos deja de colofón, que es posible. O sea, no, aquí lo que vemos en la historia, no hay historias inevitables, en cierto sentido. Son actuaciones y decisiones, sí, muchas veces, pues, acorraladas por los eventos, por los contextos, pero no nada es inevitable. Yo lo creo. Así yo lo creo, porque si no... Sí. Completamente. Sí, porque si no sería un determinismo histórico y, sí, no. Pues, o sea, como decir algo muy providencial, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. El destino, los hados, ¿no? No. O sea, digo, le decimos así entre broma y broma inevitable, pero fue porque la gente no lo quiso evitar. Sí, exactamente. Pero me encantó. Sí, de hecho, me pareció un muy buen remate esto, ¿eh? Sí. Y pues, como dijo una gran mujer en su momento, creo que en los 80s, el destino no está escrito, el único destino es el que nos forjamos. Sarah Connor. No se diga más, no se diga más. Ya. Cualquier cosa que digamos después de eso es completamente innecesaria. Ya nos llegó una demanda. No. James Cameron quiere hablar con usted. Patrocínanos, James Cameron. Sí. No, que es una demanda, dice. Muy bien. Pues no sé si, aunque ya dije que nada puede superar al cierre que nos ha dado David, no sé si quisieran comentar algo más ya para irnos despidiendo del en vivo, del cierre. Ay, pues, no, pues creo que sí, en este punto sí, creo que es buen remate, ¿no? O sea, mencionar esto, sí. Porque pues precisamente las guerras que mencionamos no eran inevitables, ¿no? Yo estoy convencido de esta idea de que no es de que ya haya estado escrito, ¿no? Casi de que la dinámica de las sociedades capitalistas, bla, deben directamente a este tipo de guerras, son evitables. Hubo actores que actuando de mala fe o de buena fe, pero de manera no muy brillante, etcétera, pues cometieron los errores necesarios para que se dieran estos conflictos y pues a veces pudimos evitarlo, ¿no? Y creo que fue el perfecto ejemplo, ¿no? Si en algún momento fue buena idea que privara la cordura y etcétera, qué mejor que en la crisis de los misiles. Exactamente. Sí, coincido también. Hal, ¿algo más que agregar? Bueno, pues nada más que agradezco a todos que pues estuvo muy, muy entretenido. Va a ser la última vez que hagamos tan largas las cosas. Sí. Y también comentarles que pues bueno, la verdad es que ha sido pues muy, muy padre esta temporada, pero sí ya es
pero como tú dijiste al principio, sí necesario el descanso. Claro. Y otra, nada más para rematar. Por amor de Dios, sí, no crean que está todo determinado. O sea, no. Sí, no. No, o sea, esto va a ser algo que se pudo haber evitado muchas muertes, mucho todo. Se pudo haber evitado el 2014 en Ucrania, se pudo haber evitado el 2022, se pudo haber evitado el 2003 en Irak. Se Sí. pudieron haber evitado muchas cosas. Siempre hay una opción más, aunque no parezca a primera instancia, ¿no? Siempre hay. Ujú. Excelente. Pues si no hubiera más que agregar, lo dejamos hasta aquí. Cerramos temporada con este gran en vivo. Me parece que fue un vivo bastante bueno, bastante interesante. Y pues nada más aviso parroquial. Nos vamos, como ya comentaba, nuestro jefe supremo y sus órdenes son nuestros comandos. Nos vamos y regresamos hasta el próximo 7 de septiembre. Para que por ahí estén al pendiente, para que sepamos los temas que vamos a compartir en ese en vivo. 7 de septiembre regresamos. Pues ha sido todo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, no solo en este en vivo, sino en todos los que formaron parte de esta temporada. La verdad es que es por ustedes que lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo con el mismo gusto de siempre. Sin más que agregar, chicos, lo dejamos hasta aquí. Que pasen muy buenas noches y descansen todos. Hasta luego.